Jóvenes estudiantes, les saluda el ingeniero Alfredo Grande, catedrático de la materia Logística y Distribución Comercial dentro de la carrera de licenciatura en Mercadeo y Negocios Internacionales. Estamos estudiando la unidad número 4 relacionada con la actividad logística del inventario y todo lo que implica gestionar inventarios dentro de una empresa. De manera específica vamos a estudiar el tema 4.4, que ya es el último tema de este periodo, de este segundo periodo que justamente estamos cerrando. El tema 4.4, sistemas de almacenamiento y manejo de materiales. Este es un tema que les parece familiar, estudiantes. Seguramente cuando escuchan almacenamiento y manejo de materiales ya hemos hecho referencia a estos términos en el pasado. Almacenamiento como aquella función básica de la logística que consiste en la tenencia o posesión física de bienes en lugar adecuado para su resguardo, donde se garantiza la calidad, la integridad física de aquellos bienes que están siendo almacenados. Y el manejo de materiales, como todo el proceso relacionado con la manipulación física de los bienes que están en almacenamiento. Hemos dividido este tema en dos partes, este es el primer video. Les recuerdo que ya la siguiente semana es semana de exámenes parciales. Estamos cerrando el segundo periodo y muy probablemente esos exámenes parciales tendremos que realizarlos de manera virtual, así que por favor estén pendientes del aula virtual, porque ahí se van a ir subiendo los avisos o las notificaciones relacionadas con la actividad correspondiente al segundo examen parcial. Bueno, perdón, de manera específica vamos a comenzar entonces con el desarrollo de este tema. Como ustedes pueden ver en la portada aparecen unas imágenes donde tenemos un par de almacenes, un par de bodegas, donde se almacena mercadería, se almacenan materiales. Y ustedes pueden observar, por ejemplo, en esta primera imagen, un montacarguista, pues maniobrando un equipo de montacarga para poder ir colocando materiales o equipo dentro de una bodega o dentro del almacén que aparece aquí. Ustedes pueden observar que el equipo se convertirá en un elemento básico para la manipulación física de los bienes que se manejan en esta bodega. Igualmente en esta otra imagen ustedes pueden apreciar un almacén donde se aprovecha todo el espacio aéreo y aparecerán ahí unos racks o unas estructuras metálicas donde se colocan tarimas de mercadería o de producto, unas cajas que contienen X material, X producto, el cual es mantenido en almacenamiento. Ustedes pueden observar a una persona que probablemente está realizando una verificación, está haciendo un inventario, por ejemplo, y son parte de los sistemas de control que se requieren para poder administrar adecuadamente materiales en almacenamiento. Ok, vamos entonces a desarrollar el contenido de este primer video en este tema 4.4. Podemos decir de manera puntual que todo el proceso de almacenamiento y manejo de materiales consiste básicamente el almacenamiento en la posesión física de los bienes. Esto implica para la empresa poder asegurar las condiciones de almacenamiento para garantizar la calidad de los bienes almacenados, su integridad física. Y el manejo se relaciona con todos los procesos de manipulación de estos bienes, para los cuales las empresas pueden apoyarse de una serie de instrumentos o herramientas de apoyo o pueden utilizar equipos para manejar o manipular todos estos bienes, como pues los equipos montacargas, carretillas de todo tipo, etcétera. Y cuando nos referimos a materiales, pues estamos en este caso expresando todo lo que se concierne a materias primas, insumos, bienes intermedios, productos finales o todo aquel material que la empresa integra o que la empresa compra o que la empresa adquiere para sus operaciones y que requieren o demandan almacenamiento y manejo o manipulación. Todo este proceso de almacenamiento y manejo de materiales se desarrolla en todos los puntos nodales de la cadena de abastecimiento. Cuando decimos puntos nodales nos estamos refiriendo a aquellas bodegas o almacenes donde se mantienen bajo resguardo las materias primas, los insumos, los materiales en general.
y son almacenes, son bodegas que están conectando los diferentes eslabones dentro de las cadenas de abastecimiento o de suministros. Como ustedes pueden ver en esta imagen, donde por ejemplo hay todo un flujo de materias primas básicas en un proceso productivo, las cuales son transportadas, desplazadas desde sus fuentes de abastecimiento hacia las plantas de producción. Pues muchas veces estas materias primas requieren que sean almacenadas, hay procesos de almacenamiento y por tanto hay procesos de manejo de esos materiales. Posteriormente esos bienes nuevamente son desplazados o son transportados hacia centros de producción donde son transformados para obtener bienes finales o productos finales que nuevamente son transportados para ser llevados a los puntos de venta o centros de distribución en el mercado, donde también hay productos en almacenamiento y que también son sujetos de manejo. ¿Para qué? Para que estos sean puestos a disposición de los clientes o consumidores finales en el mercado. Vamos a decir que todo sistema de almacenamiento, pues esto estaremos refiriéndonos en todo sentido a sistemas de bodega, sistemas donde los productos o los materiales están bajo resguardo físico de la empresa. Y esto se implicará que se puede llevar a cabo una serie de momentos dentro de la cadena de suministros o de la cadena de abastecimiento. Veamos entonces estos momentos en los cuales se llevan a cabo estos procesos de almacenamiento y de manejo de materiales. Todo sistema de almacenamiento, todo sistema de bodegas dentro de una empresa, siempre vamos a ver presentes estos 4 momentos. Veamos, el primer momento es durante la recepción de los bienes, cuando estos llegan a la empresa o llegan a la bodega o llegan al almacén. En ese primer momento, que es durante la recepción de la mercadería, es necesario que las empresas definan áreas adecuadas o áreas específicas para realizar esa labor de recepción de la mercadería. Esta mercadería también es inspeccionada. Recordamos el ciclo de abastecimiento que estudiábamos anteriormente, donde la mercadería debe de ser auditada para constatar la calidad de lo que se está recibiendo. ¿Qué es lo que ustedes pueden observar en estas imágenes? En esta primera, pues, hay un muelle de descarga donde se está recibiendo la mercadería, y en esta otra imagen ustedes pueden observar una auditoría de calidad de la mercadería que se está recibiendo para dar fe que viene en óptimas condiciones y que posteriormente esta pueda desplazarse ya en un segundo momento hacia los lugares de almacenamiento temporal, es decir, a los lugares donde van a estar guardados en la bodega o en el almacén, pues en estanterías, en tarimas, en ubicaciones específicas dentro de la empresa que haya definido algún tipo de mueble adecuado para mantener bajo resguardo en óptimas condiciones la mercadería. Ustedes pueden observar en estas imágenes donde incluso dentro del almacén, donde la mercadería está dentro del almacenamiento permanente, es necesario establecer mecanismos de control. Como por ejemplo, aquí están haciendo inventarios estas personas o están verificando, por ejemplo, la calidad y las condiciones en las cuales la mercadería se mantiene bajo resguardo, bajo su control. También cuando las empresas reciben pedidos o requerimientos, ya sea de clientes internos o de clientes externos, en este sentido, pues también se lleva a cabo un proceso de preparación de pedidos. Ese es el tercer momento donde se llevan a cabo estas funciones de logística, como son el almacenamiento y el manejo de materiales, como es durante la labor de picking. El picking generalmente se considera que es una labor de preparación o armado de los pedidos que son requeridos por los clientes, sean estos internos o sean externos. Por ejemplo, si estamos hablando de un almacén de materia prima, ¿quién es el cliente que demanda materia prima de esa bodega o de ese almacén? Pues el área de producción. Producción le demanda materia prima. Entonces, la bodega tendrá que realizar una preparación del pedido que le está demandando el piso de producción. Si estamos hablando de una bodega de producto terminado, ¿quién será el cliente? Probablemente sea un distribuidor mayorista o sea un cliente consumidor final quien llega y compra. ¿El qué? Producto terminado. Por lo tanto, dentro del almacén es necesario realizar un proceso de preparación de ese pedido. A eso le llamamos labor de picking, es decir, y se requiere un espacio físico para llevarlo a cabo. Se prepara o se arma el pedido de acuerdo al requerimiento del cliente, que es el tercer momento. Y el cuarto momento, dentro de la cadena de abastecimiento, muchas veces el producto también es distribuido en el mercado.
y esa distribución es a través de vehículos de reparto, vehículos de distribución. Ahí se lleva a cabo esa labor de transporte logístico. Ahí hay mercadería que va en tránsito. Por lo tanto, en ese cuarto momento se está transportando la mercadería. En ese sentido, ahí hay actividades de logística relacionadas con almacenamiento y manejo o manipulación durante las labores de carga y descarga de la mercadería. Entonces, todas estas son actividades logísticas fundamentales. Ahora vamos a hablar un poco también de la parte de las áreas que se deben definir en un sistema de almacenamiento. Pues en términos logísticos vamos a decir que las áreas que deben de tener dentro de una empresa, sus almacenes, sus bodegas, están definidas claramente. Vamos a ver cuáles son esas áreas. En términos logísticos debe haber un área de descarga o de recepción de la mercadería. Es decir, un área donde se recibe de parte del proveedor la mercadería que se está adquiriendo. Posteriormente, esta mercadería debe de pasar a un área de almacenamiento temporal, donde temporalmente va a ser puesta allí para su verificación de condiciones de calidad o su auditoría de calidad, para dar fe de que lo que se recibe tiene los criterios de calidad cumplidos que la empresa exige. A eso nos referimos con definir dentro de la empresa un área de almacenamiento temporal. Entonces estamos hablando de un área de descarga o área de recepción, todas las empresas lo deben de tener, un área de verificación, de auditoría de calidad, a esa le llamamos área de almacenamiento temporal, posteriormente un área de almacenamiento permanente, que ya es el lugar físico dentro del almacén o la bodega donde la mercadería va a pasar ahí almacenada. Pues dependiendo de la rotación del inventario, así va a ser el tiempo que va a permanecer ese producto o esa mercadería en bodega. Por ejemplo, si un producto rota en promedio en un almacén cada 15 días, quiere decir que se espera que lo que entra a esa bodega permanezca 2 semanas ahí. Y si hay algo que se nos está quedando estancado, quiere decir que a lo mejor está fallando su mecanismo de control de rotación del inventario, y que para eso el responsable de garantizar que el inventario rote adecuadamente, pues tiene que ponerle ojo a esa parte. ¿Qué otras áreas existen? Bueno, así como hay también el área de preparación de pedidos, que es fundamental, las empresas deben definir esa área. Nosotros le vamos a llamar a eso área de picking o área de preparación o de armado de pedidos. Dentro del almacén debe de haber un área donde se preparan los pedidos que están siendo requeridos ya sea por los clientes internos o por el cliente externo. Y posteriormente esa mercadería es llevada hacia un área de despacho. A esa área de despacho es donde llegan los vehículos de carga para que se les suba la mercadería que se va a llevar al mercado o que se le va a entregar al cliente. Eso se puede ver claramente acá en este esquema que ustedes están observando en la parte inferior de la lámina, donde aparecen actividades de almacenamiento y actividades de manejo o manipulación física de los bienes o los materiales. Por ejemplo, durante la recepción, aquí tenemos un área de descarga, la mercadería es descargada, es desplazada hacia el área de inspección, el área de almacenamiento temporal, donde se hace la auditoría de calidad. Posteriormente, cuando ya pasa la auditoría de calidad, la mercadería es desplazada hacia el área de almacenamiento permanente, que sería hacia los racks de almacenamiento, hacia las tarimas de almacenamiento, hacia los muebles de almacenamiento o los estantes que la empresa tenga, etc. Posteriormente, cuando los pedidos van llegando de los clientes, ya sean internos o externos, pues en la bodega hay que ir tomando de las áreas adecuadas la mercadería para preparar o armar estos pedidos de estos clientes. Entonces, la mercadería es tomada del área de almacenamiento permanente y llevada hacia el área de picking o área de preparación o armado de los pedidos. ¿Para qué? Cuando ya los pedidos están armados, se llevan al área de descarga o el área de despacho para entregarle esa mercadería al cliente. Ok, entonces hemos visto, jóvenes, cómo estas son parte de los sistemas de almacenamiento de materiales, sistemas de almacenamiento y manejo de materiales en toda empresa, en toda bodega, en todo almacén. Vamos a continuar con la segunda parte de este video, así que hay que estar pendientes, por favor, del aula virtual, porque estos son temas que hay que ir estudiando, es material de estudio dentro de este segundo periodo. Nos quedaremos entonces hasta acá con este primer video y estamos atentos a al siguiente video. Ok, jóvenes, les deseo éxitos y bendiciones.